Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que es el racismo. Me parece que es un tema bastante interesante. Vamos a entrar a aspectos también de discriminación, obviamente, dentro de este tema. Y pues bueno, la definición, según lo que viene siendo el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aquí en la Ciudad de México, les voy a hablar particularmente de la Ciudad de México. Les voy a dar datos estadísticos, etcétera, ¿no? Según esta definición, el racismo es el odio, rechazo o exclusión a una persona por su raza, color de piel, origen étnico o lengua, que bueno, pues impide un goce de sus derechos humanos y es originado por el sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra, ¿no? Este concepto de sentimiento irracional de superioridad es bastante, me parece una muy buena definición, desconozco quién haya hecho esta definición, pero está en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Creo que en efecto cuando nosotros discriminamos o somos racistas hacia alguien es porque nos sentimos mejor que el otro, ¿no? Cosa de que no debería de suceder, ¿no? Y bueno, el concepto de discriminación racial, digamos, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1963. Esta fecha, pues son los 60, ¿no? En realidad, considero que tardó bastantes años para darse el concepto de racismo, para que la Asamblea de las Naciones Unidas lo considerara como tal. Y pues bueno, el artículo primero define que la discriminación racial es cualquier distinción, exclusión y restricción o preferencia basada en la raza, el color, descendencia, origen étnico o nacional, ahí entra un poco la xenofobia, que tiene el propósito o el efecto de invalidar, perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otra área, ¿no? Y pues bueno, obviamente hay fundaciones, la Fundación WK, la Fundación Kellogg, el COPRED, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México son algunas de las instituciones que previenen esto, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, etcétera, ¿no? Y pues bueno, hay varios documentos que podemos consultar en la copred.cdmx.gov, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Razas y las Formas de Discriminación Racial, Resolución de Asamblea General, Agenda de COPRED, etcétera, ¿no? Y pues bueno, me gustaría mostrarles las gráficas precisamente de cómo es que está dispersa la discriminación aquí, particularmente en la Ciudad de México. Pero pues bueno, por motivos de herramientas, etcétera, pues no las voy a mostrar. Pero bueno, les voy a más o menos leer algunos porcentajes de cómo están distribuidas estas gráficas. Eh, y bueno, empieza cuando nosotros escuchamos el término discriminación, lo primero que se nos viene a la mente, el 13.7%, todo está sobre porcentajes, el 13.7% de la población encuestada, o sea que es la gran mayoría, es hacer menos a las personas, ¿no? Después sigue con el 11.3 la pobreza, después el maltrato, la desigualdad, no hay respeto, ofensas y bueno, los indígenas están en el 5.7%, discapacidad, racismo y hasta el último aparece el color de piel. A pesar de que yo analizando estas gráficas, yo considero que el color de piel, pues yo creo que sí es un incidente bastante particular, ¿no? Al momento de hablar sobre discriminación, pero bueno, aquí lo generalizan con que es hacer menos a las personas. Después tenemos pues algunas de las causas de la discriminación, voy a mencionar nada más unas cuantas, las primeras y las últimas, ¿no? Pobreza con 19%, el color de piel, preferencias sexuales, por la educación, por la economía, por tener alguna discapacidad, por ser indígenas, por tener edad avanzada, la ignorancia, su clase social, etcétera, ¿no? Y bueno, de las últimas, pues existe desigualdad por enfermedades que padecen o por su forma de hablar, ¿no? Pues todo esto es Y bueno, por ejemplo, entrevistaron a indígenas, pobres, gays con VIH,
personas que estuvieron en la cárcel, con discapacidad, sobrepeso, y así como se las estoy mencionando, pues llega hasta con malformaciones genéticas, lesbianas, transgénero, bisexuales, trabajadoras sexuales, ¿no? Todos estos grupos son aquellos que pues sufren un poco más de discriminación, ¿verdad? En el caso, bueno, de aquí de la Ciudad de México, tenemos la existencia de discriminación incluso por alcaldía. Gustavo Madero es de las zonas, de las delegaciones que más discriminación tiende: Milpalta, Tlalpan, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, y bueno, en este orden es como pues van siendo más discriminatorias, ¿no? Magdalena Contreras, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón, Tláhuac, Iztacalco y, bueno, Distrito Federal en general, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que la que menos discrimina es de la delegación de Iztacalco, y los que más discriminan son los de Gustavo Madero, ¿no? Esto obviamente es con base en encuestas. Ya les mencioné algunos de los grupos que son discriminados. Y bueno, obviamente, por ejemplo, aquí tenemos que las personas con VIH son de las más discriminadas. Después siguen los indígenas, los gays, los pobres. Después las prostitutas, personas que estuvieron en la cárcel, travestis, integrantes de la población callejera con malformaciones genéticas, discapacidad, sobrepeso, personas adultas mayores. Yo creo que aquí, por ejemplo, en las personas adultas mayores es bastante importante que dejemos de discriminar, ya que pues, yo considero que en especial hay que tener respeto en general a todas las personas, ¿verdad? Y pues asimismo, bueno, por mencionar las entidades que sufrieron más discriminación, Coajimalpa, Coyoacán, Gustavo Madero, Tlalpan, Miguel Hidalgo son de las que más, y de las que menos después tenemos Benito Juárez, Cuauhtémoc y Iztapalapa, ¿no? Después, bueno, se hizo una encuesta con base en cuáles eran los grupos más discriminados según la gente. Un mayor porcentaje dijo que los indígenas, los gays, los de piel morena, los pobres y las personas adultas mayores, ¿no? Son dentro de las que más. Y dentro de las que menos, pues con antecedentes penales, preferencia o orientación distinta a la heterosexual, y trabajadores sexuales, niñas y niños, son de los que supuestamente, según la gente, sufre pues menos discriminación. Después, pues podemos preguntarnos cuál es la principal forma en cómo se discrimina a las personas indígenas. Y pues bueno, primero está por su forma de vestir, por su forma de hablar. No les dan trabajo, los insultan porque vienen del pueblo, se les ignora, se les dicen indios, los maltratan, no los toman en cuenta, se burlan de ellos, les dan trabajos forzados y bajos salarios, los miran feo por su dialecto, los humillan por su imagen, por su color de piel, por no hablar español, etcétera, ¿no? Después, pues podemos analizar, bueno, qué lugares son los que más se discrimina. En primer lugar, tenemos que en el trabajo es donde más se nos discrimina, después en la calle, después en la institución pública o en alguna escuela. Eso, digamos, dentro de lo personal. Y bueno, cuando alguien nos discrimina, a alguien cercano a nosotros, el 72% ha dicho que no, el 25% ha dicho que sí. Y pues de igual forma en la calle, en el trabajo, en la escuela o en una institución pública o en el transporte público, ¿no? Y bueno, algunos de los porcentajes también analizados en la COPRED sobre discriminación es, por ejemplo, ¿qué hiciste al respecto? ¿Qué hiciste cuando te discriminaron? El 46% no hizo nada, el 8% los ignoró, el 6% simplemente se retiró del lugar, solo el 4% denuncia y el 3% solamente se molesta y se retira. Después, pues bueno, se les encuestó de quién es el responsable de que no se discrimine a las personas. Y bueno, curiosamente, el 53% dice que la responsabilidad son de los ciudadanos y el 44% dijo que el gobierno es el responsable, ¿no? Entonces, pues ustedes juzguen por sí mismos qué es lo que opinan.
Y bueno, pues en conclusión, tenemos que el 5.7% asocia el término discriminación con los indígenas, el 5.3% con racismo y el 5.0% con el color de la piel. Y bueno, el 92% de las personas en la Ciudad de México dice que sí existe discriminación hacia las indígenas. Y bueno, un 65.7% considera que se les discrimina demasiado. Y bueno, pues la metodología para haber hecho este estudio es con base en una muestra y un muestreo de encuestas. En total se entrevistaron a 5.200 personas, en las cuales en la vivienda se encontraban 4.800 de estas personas. Y de todas estas delegaciones que mencioné, fueron 300 personas las entrevistantes. Y bueno, dentro de esas hay una población flotante, que es simplemente la que vive en otros estados, pero viene a trabajar pues aquí a la Ciudad de México. Y bueno, el porcentaje de error, aunque es pequeño, pero es variable, es de 1.4 en general y de 5.7 por cada delegación. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Siento mucho no poderles haber puesto las gráficas en alguna de esta parte de sus pantallas. Quizá más adelante, cuando ya sepa manejar un poco más de herramientas, con gusto voy a hacer un poco de mejor calidad mis videos. Mientras tanto, pues espero que les haya servido de algo y nos vemos a la próxima.